Tal como se preveía, el gobierno dominicano iba a someter a la consideración, revisión y aprobación del Congreso Nacional un presupuesto complementario para hacer frente a todas las implicaciones que esta pandemia ha tenido en el gasto público. Por un lado, un desplome dramático de las recaudaciones. Todo lo que se había estimado de recaudaciones lamentablemente no sirve para nada. No sirve para nada porque se estimó ingresos fiscales sobre la base de una economía que no tenía virus, una economía que iba a crecer al 5%, con estabilidad, con mucha inversión extranjera, con una recuperación fuerte del turismo, con la zona franca booming, reflejando el aumento de la percepción de crecimiento que tenían los organismos multilaterales de financiamiento para la economía mundial. Todo a principios de año lucía fabuloso. Entonces, toda esa data que está en ese presupuesto de ingresos eso no sirve. O sea, lamentablemente, no porque se hizo una mala estimación, sino porque nadie en ese momento, cuando se estaba construyendo el presupuesto, agosto, septiembre, octubre del año pasado, podía pensar que en Wuhan, China, se iban a hacer un virus que iba a alterar la economía global. Por el lado del gasto, tampoco sirve el presupuesto. ¿Por qué no sirve? Bueno, porque el gobierno ha tenido que volcarse con las políticas de distanciamiento social en crear unas partidas de gasto que no estaban contempladas. ¿Y cuáles eran esas partidas de gasto? Bueno, toda esta asistencia social para que la gente se pueda quedar en la casa. Garantizarle un ingreso a los trabajadores del sector formal, un ingreso a los trabajadores del sector informal, un ingreso a los hogares de menores niveles de ingreso. Todo eso cuesta dinero. Ha tenido el gobierno que meterle la mano en las cuentas de algunas instituciones descentralizadas que tenían recursos ociosos ahí y para no tener que endeudar excesivamente al país, dice, bueno, déjame quitarle dinero al IDOPRIL, déjame sacarle a la superintendencia de bancos parte, déjame sacarle al FOMPERTAN parte, 30, 40 mil millones de pesos que saco por ahí y por ahí voy lidiando. Emito unos títulos de Hacienda para que las AFP lo compren y me creen una reserva de 40 mil millones que voy a ir utilizando en la medida en que vayamos viendo esta situación. Entonces, obviamente que había que llevar una reforma al Congreso del presupuesto porque aquel presentaba un déficit del gobierno central en la vecindad de 2% del PIB y la realidad es que nosotros vamos a terminar con un déficit en el gobierno y el resto del sector público no financiero probablemente entre 5 y 6% del PIB, siendo uno de los países que menor esfuerzo haría en el ámbito fiscal para hacer frente a esta crisis, hay que decirlo. Si uno ve lo que está sucediendo en Chile ahora, que están revisando y ya andan por un nivel de 7, 8% del PIB, Perú que anda por el 12% del PIB, no dice, pero los dominicanos han sido prudentes. O sea, yo cuando escucho a la gente decir, el gobierno se ha aprovechado de la crisis del COVID para impulsar a su partido. Miren, si el gobierno dominicano si hubiese querido aprovechar, hace lo que hizo el gobierno peruano y le mete un día un 12% de aumento a la deuda pública para llenar esto de papeleta y poner a todo el mundo a dar salto en papeleta. Eso no es lo que se ha hecho. Se ha sido muy prudente porque los recursos no alcanzan y no se quiere emitir tanta deuda. Entonces, esta discusión en el Congreso de que no, que el gobierno tenía oportunidad de hacer una reestructuración de todo el gasto público, entonces reducir todo el gasto público en muchísimas áreas y usar ese dinero para completar la política de gasto y en consecuencia solo compensar por la baja de las recaudaciones. Mire, no es tan fácil. O es que entonces vamos a bajar la educación de 4% del PIB a 3% del PIB, que lo planteen. Yo pienso que si eso es lo que se está planteando, que se plantea abiertamente. Porque es cierto, yo creo que hay algunos proyectos de inversión pública que durante estos 2 o 3 meses se paralizaron. Pero eso se va a retomar. Yo creo que el gobierno entiende que tiene todo el derecho de seguir ejecutando eso y lo que no haga, dejárselo a la próxima administración. Yo creo que a la próxima administración le conviene que haya un presupuesto complementario que, dicho sea de paso,
Este es el primero. Es muy posible, anótenlo por ahí, que un nuevo gobierno, una nueva administración, tenga que someter otro. Más aún si esta situación del virus se sigue saliendo de control, porque es posible entonces que tengamos cierres intermitentes de la economía, aperturas y cierres, apretando por allí, y va a haber que salir en ayuda y extender programas como el de FAS, etc. Entonces, ojo, esto era necesario y yo no creo que vale la pena entrar en grandes discusiones por consideraciones de tipo político, porque yo sé que está todo salpicado por este tema de la campaña electoral. Yo creo que debemos ser prudentes. Recuerden que si la oposición gana las elecciones, va a necesitar que quien hoy es gobierno le apruebe un presupuesto complementario en octubre, noviembre, quién sabe cuándo. Entonces hay que ser cuidadosos, hay que ser cuidadosos. O sea, estos son momentos que nos tenemos que unir en el ámbito de las políticas públicas. Y lo que está haciendo Dominicana en el ámbito de las políticas públicas va en línea con lo que recomiendan los organismos multilaterales de financiamiento, va en línea con la actuación de la mayoría de los países en desarrollo y desarrollados, aunque hay que decirlo, con mucho menor intensidad que lo que uno ha visto. ¿Por qué ha sido menor la intensidad? Porque nosotros tenemos menos espacio fiscal que la mayoría de los países de la región. Nosotros estamos muy apretados fiscalmente, tenemos unos niveles de deuda que cuando uno ve el servicio de la deuda como porcentaje del total de los ingresos del gobierno ya son niveles relativamente incómodos, que generan mucha asfixia fiscal. Hay que tener cuidado entonces. Por eso el gobierno se ha limitado. Pero por favor, ojalá la prudencia retorne en todos los partidos políticos y se pongan de acuerdo y el lunes próximo ya, mañana, le den una aprobación final a ese presupuesto complementario. Andy, yo creo que es importante entender la complejidad de la pieza. Regularmente cuando los gobiernos van a los procesos de reestructuración presupuestaria, por lo general lo que hay es una reestructuración dentro de la estructura del gasto, porque pasan situaciones, me acuerdo cuando comenzaron la construcción de las escuelas, que digamos por el tema del 4% no se pudo hacer mucho, pero si tú no encontrabas los solares, temas que tú planificaste no lo podías hacer. Esta es mucho más compleja, porque por primera vez se está yendo a hacer una adenda del ingreso brutal. Es de 14% la que se está haciendo ahora. Yo creo que se va a tener que volver a hacer otra adenda hacia abajo del ingreso. Eso es lo primero. O sea, yo creo que si hay que volver, sobre todo va a tener que ser por el tema del ingreso. Y se identificaron una caída de unos 106,000 millones de pesos, que hay 29,000 millones que se están, como bien tú dices, utilizando de las entidades que estaban preparadas. Y quiero aprovechar para decir quiénes estaban preparadas. Casi nadie estaba preparada para esta situación. Quizá el Banco Central era la institución que más estaba preparada. Te lo voy a decir por qué. Poca gente en las familias o en las empresas de este país tenían fondos de emergencia, dinero disponible. De hecho, su capacidad de pago ya estaba prácticamente copada. Y sin embargo, el Banco Central en los últimos años ha construido una cantidad de reservas internacionales que es parte de la fortaleza que tenemos. Y si bien fue bastante cauto al inicio del proceso para conocer la forma en que iba a actuar de esta forma, hoy en día tiene la capacidad de hacer un proceso de intervención para mantener estos temas de estabilidad macroeconómica, que es nuestra gran ganancia en los últimos años que no podemos perder. Entonces yo creo que de las pocas instituciones era el Banco Central, como que sí había, como dice el famoso refrán, guardado pan para mayo. En este caso para abril y sobre todo para mayo, porque fue en mayo que ellos fueron más intensos. Por otro lado, como tú dices, el FOMPER, que administra esos derechos que tiene el gobierno en otras instituciones, que acumula todos los años una buena cantidad de plata, bueno, pues esa plata a disposición. Y la realidad, como tú dices, que no se identificaron, por lo menos en esta reformulación, disminuciones en el gasto de capital o en otros gastos. Se identificaron unos 15,000 millones de pesos en algunos ahorros del lado del gasto, pero sin embargo unos 60,000 millones de incremento en el gasto. De eso hubo incremento a la Junta Central Electoral para el proceso electoral, hubo un incremento también del tema del plan social y del dinero necesario para la construcción de la infraestructura en caso del sector salud, también de los materiales de infraestructura del caso del sector salud, que yo creo que fueron los gastos más importantes real y efectivamente.
Como bien dices, quizá este no es el momento para tú decir, bueno, corto esto, porque imagínate un escenario donde podamos tener una mejor fórmula para combatir desde el punto de vista de salud del COVID. En casi todas las economías, el gasto público es necesario en estos momentos para aprender la economía. Y como tú dices, hay que dejarle ese espacio a quien quiera que gane para que pueda tener la potestad de decir, ok, el sector construcción arranca y yo lidero parte de ese proceso. Se vio hasta en Japón, años de recesión, y obviamente cuando llega el presidente Abe, que lo que hace en el fondo es una política de construcción agresiva, pues ese tema. Ahora, si nos vemos que ya llegan muchos meses, que posiblemente el gobierno no tiene la capacidad de ejecución, porque también depende de la capacidad de ejecución, de todos esos proyectos de infraestructura, en una segunda vuelta, Andy, posiblemente sí se podrían identificar más recortes en el lado presupuestario desde el punto de vista del gasto, porque lo que estoy casi segura es que se va a tener que revisar el ingreso nuevamente. Algo evidenciado en esta pieza, Andy, es el enfoque hacia si vamos a tener que buscar 150 mil millones de pesos más en los mercados de deuda, posiblemente la opción más fiable o más, no más fiable, sino la más deseable es ir a los mercados internacionales. También para ayudarnos con este choque de turismo, zona franca, posiblemente remesa, que ya la estamos viendo, las remesas son muy resilientes en República Dominicana, pero obviamente de colocarnos ahí con un poquito por encima, bien, lo hagamos ahora, lo hagamos en agosto, lo hagamos en julio. Creo que tenemos plata ahora en julio para poder proceder y hay que buscar en el momento que se pueda ir mejor, yo creo que es bueno. Se aprovechó también para volver a lo que era la ley de transparencia patrimonial. Mucha gente decía, bueno, esto se va a quedar en el aire. Pues no, se está retomando, se está poniendo flexibilidad, pero ciertamente se está dando un espacio para que no dejemos de lado cosas que son cruciales, como el tema de la ley de transparencia patrimonial, y en adición se le están dando a las sedes también un poquito más de flexibilidad y al mismo gobierno. De hecho, hay una cláusula que te dice, bueno, cuando tengamos que volver a reformular, dame un espacio para yo hacer algunos cambios que son necesarios sin tener que venir al Congreso, pero que cuando ya yo venga al Congreso pueda ser más fácil. La pieza es una pieza súper compleja, quizá la más compleja de los últimos 15 años en términos de volver al Congreso a pedir algo. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que vamos a tener que volver. Así es. Pues nada, se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana en otro triángulo.